Le damos gracias a Dios, hermanos. Vamos a disponernos en esta tarde-noche para seguir nuestro estudio del libro de los Hechos. Conforme vamos avanzando, vamos viendo muchas cosas acerca de cómo el Señor puso los fundamentos y todas las circunstancias, ¿verdad?, que los apóstoles vivieron y que de alguna manera nos hacen ver, sin duda, ¿verdad?, que en nuestra vida vamos a enfrentar diferentes circunstancias en nuestra vida, sobre todo cuando somos predicadores de la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos ante un mundo que nos aborrece, estamos ante un enemigo espiritual y bueno, tenemos una ardua labor y el apóstol Pablo no estaba exento absolutamente de nada. Hoy vamos a ver el tema, hermanos, que he titulado Pablo declara cumplida su tarea. Pablo declara cumplida su tarea. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 22 al 27, vamos a leer ese pasaje, amados hermanos, para que vayamos entrando en materia. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 27. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Muy bien, vamos a leer juntos, hermanos. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Uno de los más grandes anhelos, hermanos, sin duda, de los siervos de Dios, es cumplir cabalmente con la tarea encomendada por Dios. Pablo expresa el profundo sentido del deber al maestro que lo ha redimido y llamado al servicio, que lo impulsó a Pablo siempre hacia adelante a pesar del peligro constante, a pesar de que hubo iglesias como la de Corinto que dudaba de su apostolado y que en las dos cartas tuvo que defender el apóstol Pablo ese apostolado. El Espíritu Santo, dice este pasaje, le da testimonio de la problemática que enfrentará en Jerusalén. Pablo supo de los detalles de lo que no supo de los detalles de lo que acontecería hasta que llegó a Jerusalén y un profeta llamado Agabo sale a su encuentro y le declara lo por venir. Y ahí en Hechos 21, del 10 al 13, Pablo recibe estas palabras. Dice: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Así que, y aunque los discípulos trataron de persuadir a Pablo en aquel momento, no les permitió él, pues aunque enfrentaría el apóstol Pablo grandes pruebas, esa era la voluntad de Dios. Así que hoy estudiaremos cómo Pablo declara cumplida su tarea y veremos tres aspectos importantes de este pasaje. Primero, la guía en el propósito de Dios para Pablo.
la guía en el propósito de Dios para Pablo. En el versículo 22 de Hechos capítulo 20 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. La frase ligado yo en espíritu significa que su propio espíritu estaba controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiaba a Pablo al propósito de Dios en su vida, porque los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9 y versículo 14. Romanos 8, 9 y versículo 14. Dice el 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ve que la presencia del Espíritu de Dios marca una gran diferencia en nuestra vida? La gente que vive en la carne no puede tener al Espíritu Santo. Pablo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y después dice, porque el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados. Hay otra traducción, dice controlados. Cuando alguien te guía o toma el control de tu vida, tú no puedes hacer lo que tú quieres. Al ser tú controlado o guiado por el Espíritu de Dios, tú no puedes hacer lo que tú quieres. Eso es algo, hermanos, que es claro en la vida de un creyente. El apóstol Pablo, hermanos, a través de toda su vida, vemos desde su conversión cosas muy importantes. Primero, la sujeción. Después, la dedicación. Después, la perseverancia. Después, la insistencia continua en la labor que el Señor le encomendó. Entonces, en toda la vida del apóstol Pablo, si hay algo que podemos nosotros notar, es su sujeción, su dedicación, su perseverancia, su insistencia continua en la labor que el Señor le encomendó. Y en este caso, aún en contra de su integridad física. Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesús y sus primeras palabras, ¿saben cuáles fueron? Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 6. Él se acababa de convertir y ¿saben qué fue lo primero que dijo Pablo? Hechos 9, 6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Vean, hermanos, que desde que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús, él se dio toda su voluntad a Dios. Y la primera cosa que él le dijo a Dios, en este caso el Señor que ya había sido glorificado, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que un verdadero creyente, hermanos, hace siempre. Le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. Entonces, la guianza del Señor consiste en que Él nos diga qué debemos de hacer. La guianza de Dios consiste en que Él nos diga qué debemos de hacer. Muchos toman decisiones sin guianza del Señor. Solo porque están enojados, toman decisiones. Toman decisiones porque no están de acuerdo, porque no les parece algo. Pero Pablo iba a un sufrimiento inminente y siguió el propósito, siguió el plan y el proyecto de Dios en su vida. A pesar de que él iba a sufrir.
Cuando tú tomas una decisión por enojo, por frustración, por inconformidad de algo, sin saber la voluntad de Dios, te vas a equivocar. Y sufrirás consecuencias. Peor, el propósito de Dios no se cumplirá o se detendrá por no hacer la voluntad de Dios. Algunos dicen, yo ya oré a Dios. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué te dijo? Dicen que oran a Dios, que le dicen a Dios, pero bueno, la pregunta es, ¿qué te dijo? Hermanos, la comunicación es de dos, no de uno. O sea, el hecho que tú le digas no quiere decir que ya porque ya le dijiste. O sea, si no le tienes que avisar a Dios, le tienes que preguntar y Él te tiene que contestar, porque esa es la comunicación. A ver, imagínate que mi esposa me dice algo y yo no le contesto. No, pues se va a enojar. ¿Por qué? Porque la comunicación es de dos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros decimos, sí, ya le oré a Dios. Ok, ¿qué te dijo? La verdad, hermanos, no es difícil. No es difícil. Cualquier cosa que no está bajo los principios de Dios, ya ni le preguntes. Oye, Señor, ¿podría andar con este chavo? ¿Podría andar con este varón? ¿Conoce a Dios? No. Entonces, por principio de la palabra de Dios, la respuesta es no. O sea, ya ni vayas y le preguntes a Dios si está de acuerdo o no está de acuerdo. Amados hermanos, Dios, antes de darle a Adán antes de darle a Eva, lo enseñó a ser responsable. Entonces, ¿cómo tú quieres tener una pareja cuando tú no eres responsable? Los jóvenes caen siempre en ese error, porque la Biblia así dice. La Biblia no se va a equivocar. Los jóvenes tropiezan y caen. O sea, ya es un hecho. Son adolescentes porque adolecen de todo, les falta mucha madurez y siempre se equivocan, porque no consideran los principios de Dios. Entonces, cuando alguien tiene una relación con Dios, Dios responde. A veces no es difícil saber entonces lo que Dios dice, pues si eso está fuera de los principios de Dios. Por eso yo insisto en que aprendamos principios de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto de esto? ¿Qué dice Dios al respecto de aquello? ¿Qué dice Dios al respecto de las cosas? Si nosotros no hacemos caso a la voluntad de Dios, bueno, el capítulo 1 de Romanos dice que la gente que por no haber tomado en cuenta a Dios y no haberlo glorificado, dice que Dios los entregó a sus pasiones. Entonces, hoy estamos batallando con una generación que verdaderamente, o sea, literalmente está loca. Los hombres se creen niños, se creen animales, los niños se creen mujeres, las niñas se creen hombres, o sea, están completamente locos. No hay ningún sustento fisiológico, anatómico, biológico para que alguien se sienta así. Pero hoy este mundo está tan loco, está tan lleno de soberbia y altivez intelectual, que están permitiendo todas esas barbaridades los jóvenes en sus corazones. Porque seguramente dentro de ellos hay raíces de amargura, de odio, de rencor, no tienen identidad y entonces están siguiendo la corriente de este mundo, porque no tienen identidad. No entienden que son hijos de Dios, no son hijos de este mundo, ni son hijos del diablo. Solamente los hijos del diablo están así, no los hijos de Dios. Esa carencia de identidad está haciendo que los jóvenes, hermanos, verdaderamente estén actuando
Como en nuestro tiempo, les diríamos, esos cuates están bien zafados de su cráneo. Estamos en una generación donde los padres no pueden corregir a los hijos. Y no es que no puedan, lo que pasa es que los padres, no sé si no saben o no leen la Biblia, ahí dice qué hacer. Y si hay que darles unos varazos para que entiendan, hay que dárselos. El padre acá al hijo lo corrige, eso dice la Biblia. Pero si les estamos consintiendo todas las cosas, vamos, hermanos, o sea, ¿qué clase de padres somos? O sea, al rato hacen monstruos y llaman al pastor ¿para qué? Piensan que el pastor con una oración les va a quitar todo. ¿No han leído la Biblia en el libro de los Salmos que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Pregunta, ¿a quién se lo dice Dios? ¿Se lo dice al pastor? ¿Se lo dice a la iglesia? No, se lo dice a los padres. Los padres son los que tienen que hacer su chamba. Dile al papá que está a tu lado: haz tu chamba, papá. Mi consejo, hermanos, es que cuando usted vaya a tomar una decisión, no actúe en enojo, no actúe por impulso, no actúe de acuerdo a su corazón. Ay, es que pasó, yo lo sentí en mi corazón. ¿Sabe cómo es su corazón? Malvado y perverso. No actúe en su corazón, no actúe en sus sentimientos. Busquen la palabra de Dios. ¿Qué dice al respecto de eso? Si usted actúa por sus impulsos, se va a equivocar y al rato se va a lamentar, porque se va a dar cuenta de la equivocación, pero va a estar sufriendo consecuencias. El Señor permite muchas cosas. Muchas cosas están fuera de su voluntad. Tenemos que recordar que la voluntad de Dios es soberana. Esto quiere decir que está bajo los principios de su palabra de Dios. Cuando tú estás actuando bajo la soberanía de Dios, estás actuando por su palabra. Pero también la voluntad de Dios es permisiva. Es decir, cuando ve que una persona está necio, está actuando en necedad, Dios permite muchas cosas. No es su voluntad, pero Dios lo permite. Porque, o sea, una persona necia, hermanos, el que por su voluntad muere, el que hasta la tumba le sabe dulce, el que comiendo chamoy no se le amarga el corazón. Y bueno, le puedo decir muchas frases, hasta inventadas por su servilleta. O sea, de verdad, hermanos, o sea, ¿por qué alguna vez se ha preguntado por qué somos cristianos? Digo, hay varias connotaciones. Primero, porque el Espíritu Santo está en nosotros, hemos nacido de nuevo. Pero la segunda cosa es porque estamos siguiendo a Cristo. O sea que tu camino debe ser el camino del Señor, no tu camino, no lo que tú piensas, no lo que tú crees. No es así, hermanos. Nosotros somos seguidores de Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Entonces, cuando tú no estás haciendo lo que Cristo hace, entonces tú no eres cristiano, tú eres todo menos cristiano. Ni te atrevas a decirle a tus amigos: yo soy cristiano, cuando andas haciendo barbaridades, Esos no son cristianos, Recuerde que Pablo en el capítulo 8 de Romanos nos muestra dos tipos de personas: la gente carnal y la gente espiritual. Ahí nos descubre Pablo el verdadero cristiano y el falso cristiano. El verdadero cristiano es el que tiene al Espíritu. Por eso leímos: si es que tienes al Espíritu. Si tú tienes al Espíritu, tú vas en un camino ascendente, no descendente. O sea, tú no puedes ir para abajo.
Porque se supone que tú estás siguiendo a Cristo, eres hijo de Dios y eres cristiano. Entonces tú no puedes ir para abajo, tú tienes que ir para arriba. Ese es el problema que existe en la iglesia, hermanos. Dios, así como probó a Israel, Dios a Israel lo probó en el desierto. El desierto simboliza pruebas, circunstancias, carencias. Bueno, pues ahí también Dios te va a probar a ti. Es que solamente en las pruebas, amados hermanos, sale el cobre de la gente. Sale lo que está en su corazón. De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Escucha hablar a una persona y te vas a dar cuenta la clase de animales que se ha tragado: serpientes, escorpiones, escarabajos, víboras, lombrices y todo el porquería. Escucha la forma de hablar de la gente. Están llenos de veneno de áspid, dice Santiago, llenos de veneno. O sea, estamos viviendo unos comicios sin precedentes en este país. Estamos viendo candidatos de 3 tipos, porque nada más hay 3. Y hay unos que están más burros que los burros. O sea, yo de verdad digo, solamente los tontos, los ineptos van a votar por ellos. De verdad, es que es increíble, o sea, qué bárbaros. Fíjense lo que dice Romanos 8, 5 al 10. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 10. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 10. Fíjense cómo los describe el apóstol Pablo, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Es qué? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Ya ve por qué somos cristianos? Porque el Espíritu está en nosotros. Eso es lo primerito. Hemos nacido de nuevo. Y como hemos nacido de nuevo, el Espíritu que está en nosotros es una influencia muy poderosa que no nos deja hacer nuestra voluntad. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Entonces, ¿por qué somos cristianos? Porque tenemos al Espíritu. No somos cristianos porque venimos a la iglesia cristiana, no somos cristianos porque, pues es que me gustan las alabanzas, me gustan las predicaciones, no, me gusta el ambiente que hay ahí. No, por eso no somos cristianos. Nosotros somos cristianos porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso, vuelvo e insisto, asegúrese de que el Espíritu de Dios está en usted. Y si no está seguro, invítelo cada día de su vida. Quizás en algún momento de su vida Dios tenga misericordia de usted y el Espíritu Santo venga a usted. Porque lo que hace el Espíritu Santo en toda persona es que le cambia la vida. Va trabajando en su mal carácter, va trabajando en su mala actitud, en su mal comportamiento, en su rebeldía, en sus obras injustas. Ese proceso se le llama santificación, donde Dios empieza a obrar en todas las áreas de nuestra vida. Empieza a poner en orden nuestra vida. Hermanos, nuestras vidas son un verdadero desorden. Son como cuando Dios llegó y vio que todo estaba desordenado y vacío. Hasta que Dios dijo, hágase la luz, y cuando se hizo la luz en el universo. Todo empezó a cambiar
tomó todo vida, empezó a haber vida en todo el universo. ¿Cuándo hay vida en nosotros, hermanos? Cuando se hace la luz, cuando nosotros somos liberados a través de la verdad, cuando el Espíritu verdaderamente entra en nuestro espíritu y empezamos a tener esa nueva conexión con Dios, esa seguridad de nuestra salvación, esa seguridad de que somos hijos de Dios, esa seguridad de que Dios que empezó la obra la terminará. Estoy confiado, tengo paz. El Espíritu nos da vida y nos da paz. No podemos andar atribulados todo el tiempo. Entiende, hermanos, que a veces sufrimos situaciones en nuestra vida y nos atribulamos, pero no podemos estar así todo el tiempo. Tenemos que tener paz, porque si no hay paz, entonces es porque no tienes fe, y si no tienes fe, estás en pecado. Sí, tenemos una responsabilidad en la casa, necesitamos trabajar, necesitamos tener, sí, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que ni porque te levantes muy temprano y te acuestes muy tarde, no por eso Dios te va a bendecir. Él necesita ver tu fe, tu confianza en Él. Que tú declares su palabra y digas: Señor, tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni que su casa mendigue pan. Tu palabra dice que tú eres mi pastor y a mí nada me faltará. Así debemos de vivir. Imagínense la gente que viene de otro país. Está llegando gente de Venezuela, gente de Cuba, gente de Haití, gente de Sudamérica. Yo creo que ellos son los que tienen más fe que nosotros, porque ellos van al día, ¿eh? Ellos no están como tú. Ellos se paran temprano y confiados en que Dios les va a proveer, llegan a su casa y les da. Entonces, hermanos, nosotros somos los únicos atribulados porque vivimos una vida sin fe. Dice Pablo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, miren, el cuerpo en verdad está muerto, o sea, la carne, a causa del pecado, mas el Espíritu, nuestro Espíritu, vive a causa de la justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos? La vida del apóstol Pablo nos está mostrando que a pesar de las tribulaciones que le esperaban, las circunstancias, él estuvo dispuesto a vivir la vida en Cristo. Los propósitos, planes y proyectos que Dios había determinado para su vida. El problema es que tenemos nosotros es que cuando ocurre algo malo en apariencia o según nuestra percepción personal, creemos que Dios ya nos dejó. Creemos inmediatamente que algo hicimos mal. ¿Sabe cuántas veces fue criticado Pablo? ¿Sabe cuántas veces el apóstol Pablo lo tacharon de que se llevaba las ofrendas y no sé qué? La iglesia de Corinto, la iglesia más carnal, eso hacía con Pablo. Bueno, hasta decía que Pablo andaba con una de las hermanas. Decían que Pablo no trabajaba. Y Pablo tuvo que defenderse, explicándoles, diciéndoles: miren, ¿acaso los apóstoles son los únicos que no pueden trabajar? ¿Acaso solo ellos no pueden tomar de las ofrendas para vivir? ¿Acaso si yo escogiera una de las hermanas no puede andar conmigo? ¿O solamente Pedro y los demás, solo ellos tienen derecho a casarse? ¿Acaso yo no tengo derecho a amar a una hermana? ¿No tengo derecho a casarme con una? Y no es porque él anduviera de novio, sino porque él sabía que iba a morir. ¿Para qué se casa? Dejar niños huérfanos. Pero como ya lo estaban acusando, dice: bueno, ok, ¿acaso no tengo derecho? Hermanos, la gente es bien injusta. Yo no deseo que usted desarrolle eso porque nosotros somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no actuamos injustamente. Nosotros actuamos justamente. O sea, estamos en un mundo y no es raro, hermanos. Señor Jesucristo nos advirtió, nos dijo: si al árbol verde lo llamaron Belcebú, ¿qué van a hacer con las ramas secas?
O sea, hablando de nosotros que veníamos atrás de él. ¿Qué no van a decir de nosotros? ¿Qué no van a estar criticando? No se espante. Amados hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Que si alguien nos empieza a juzgar y a decir, dice la Biblia, es porque el poderoso Espíritu de Dios está sobre nosotros. O sea, a mí no me afecta, la verdad a mí no me afecta, en nada, absolutamente. Dios sigue mostrándome su respaldo día con día de mi vida. Él siempre dice, yo estoy contigo. Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién? O sea, si el diablo no puede venir hacia nosotros, entonces sus canchanchanes menos. Estamos sin preocupación, porque nosotros confiamos en Dios. Esta obra no es de un hombre, esta obra es de Dios. Yo me despreocupo por eso, porque esta obra es de Dios. ¿Fuera mía? Pues sí me preocupo, pero no es mía. En Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 17, miren las palabras que Pablo dijo a la iglesia de Filipo. Filipenses 1, del 15 al 17. Filipenses 1, 15 al 17 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, hay dos tipos de predicadores, no sé si ya se dieron cuenta. Hay dos tipos de predicadores: los que predican por envidia y por contienda, y los que predican de buena voluntad. Después dice, los unos, o sea, los primeros, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, Pablo tenía de todo tipo de personas en la iglesia. Gente que hacía las cosas bien y gente que hacía las cosas mal. Amados hermanos, si nosotros aplicáramos absolutamente todo lo que los apóstoles hicieron, o sea, las iglesias yo creo que estarían en un promedio de 20 a 30 personas por iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo discernía a un fornicario, a un adúltero, lo echaban fuera de la iglesia. Cuando veía, aconsejaba y le decía, bueno, los que persisten en pecar, háblales tú. Si no entienden, que toda la congregación se entere de su actuar. Imagínense que yo cada domingo, a ver, hermano, usted, pásese para acá. El hermano está haciendo esto, el hermano está haciendo aquello, el hermano está haciendo... ahí no hay amor. ¿Por qué me exhiben? ¿Por qué no le preguntan a la Biblia por qué Pablo exhibió a la gente? Dice, Alejandro y Meleto, los que están trayendo falsas enseñanzas. A ver, hermanos, Pablo fue criticado, Pablo fue señalado, Pablo era el gran león de Dios. ¿Qué no podemos esperar nosotros? Dice Pablo, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Estaba afligido Pablo. De por sí estaba en la cárcel, amarrado, imagínense. Y todavía con la clase de gente que tenía. Dice, pero los otros por amor. Vean, ahí está su consuelo, que en medio de todo el pastor sabe que tiene gente fiel. Hay problemas, hay situaciones, pero hermanos, ¿cuál es nuestro consuelo de pastores? Que por causa de los fieles estamos dispuestos a dar la vida, a seguir adelante. No nos vamos a detener. No hay quien nos pueda detener. Si el infierno no nos puede detener, ¿ustedes creen que otras cosas nos van a detener? Pues, por favor, no, hermanos. Dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio.
En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 8, 2 Corintios 1, 8, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 1, 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ninguno de nosotros a lo mejor nos hemos visto así, en esa tribulación, que estemos a punto de perder la vida por el Evangelio. Entonces realmente lo que está pasando en nuestra vida, hermanos, no es nada. No es nada. Dice el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. En Hechos capítulo 20, verso 24 dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Así es. También aquí vemos que un verdadero siervo de Dios no estima su propia vida. Está continuamente en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No estimamos nuestra vida. Sabemos que cuando el Señor nos llame, habrá acabado nuestra carrera, habremos cumplido, habremos hecho lo que el Señor nos mandó. No tenemos ni para qué estar un segundo más en esta vida. Cuando se cumple el propósito, vámonos. ¿Para qué quiero yo seguir aquí? Solamente usted que está como las águilas agarrado de las piedras con las uñas en esta vida. Nosotros no. Los hijos de Dios no. Sabemos que estamos de paso. Sabemos que esta vida es como un mal sueño que tuvimos algún día de nuestra vida y que Dios nos trajo con un propósito, y si ese propósito se cumplió, pues ahí se ve. Ahí me alcanzan, hermanos. También aquí Pablo en este pasaje está expresando su convicción personal, sus temores, ser un ser humano, hermanos. Pero también señala una gran verdad. Dice que el Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. Él sabía cuál era su propósito, por eso dice la Biblia, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. Pocos en este tiempo, hermanos, conocen el propósito de Dios para su vida. Por ejemplo, cuando acabamos de venir a Cristo, es importante que primero se nos enseñen fundamentos de la fe cristiana y se nos disipule. Eso es lo primero. Se nos pongan fundamentos. ¿Qué hace el fundamento? Que yo ya no me mueva. Que no me importan las enseñanzas que quieran venir a mi vida, los fundamentos me mantienen firme. Esos fundamentos no pueden ser movidos. Cualquiera que me hable fuera de sus fundamentos, yo no recibo esa enseñanza. Un fundamento de la fe cristiana es la enseñanza sobre la Trinidad. Cualquiera que le venga a decir que la Trinidad no existe y no sé qué, ese es un hereje, no lo escuche. La Trinidad es una doctrina esencial de la fe cristiana. Cualquiera que diga que la Trinidad no existe y le empieza a sacar inventos, que es un invento de la Iglesia Católica y que alguien lo inventó y que no sé qué, no, hermanos. Ciertamente la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí está la doctrina. Entonces, ese es el problema que tiene mucha gente. En la Biblia vemos claramente cómo se hace división entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, dice, estaba el Hijo siendo bautizado y se oyó una voz del cielo. ¿De quién era esa voz? Del Padre. Dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo toda mi complacencia. Entonces el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó en la cabeza de Jesús.
Ahí vemos la Trinidad, el Padre hablando, el Hijo recibiendo el bautismo y el Espíritu Santo manifestando el propósito de Dios en la vida del Hijo. Entonces, mucha gente, hermanos, que venga y le diga, la Trinidad, ni parientes somos. Y hermano, ¿qué hermanos? Ni parientes somos. Tú eres un hereje, carnal. Cualquiera que le diga que Jesucristo no es Dios es otro hereje. Cualquiera que dude de la infalibilidad de la palabra de Dios es otro hereje. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios, por eso somos hijos de Dios, por eso estamos siendo regidos y somos parte de un reino, porque lo que nos rige es la palabra de Dios. Este reino se rige por la palabra de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, eres parte del reino de Dios, tú no te riges por tus pensamientos, por tus deseos, por tus pasiones. Tú te riges por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice no es no. Punto. Porque tú estás bajo una ley moral que Dios estableció. No es tu moralidad. Ese fue el problema de Eva. A ver, ¿qué le dice la serpiente a Eva? Si comas del fruto, serás como Dios. Eva le hubiera dicho, pues ¿por qué no te la comes tú? ¿No? O sea, si eso te hace Dios, o sea, ¿por qué me lo ofreces a mí? ¿Por qué no te la comes tú? Pero Eva se dejó engañar. Ahí les doy otra vez, mujercitas. Ustedes tienen, desafortunadamente, en su naturaleza, como mujeres, la facilidad de ser engañadas por la serpiente. La serpiente les va a decir, no, es que está bien. ¿Tú eso quieres? Pues si eso te gusta, eso haz. ¿Así? O sea, tú pones tu moralidad. No, la moral la dicta Dios, no la serpiente. No tus pasiones y tus pensamientos. La moral la determina Dios. Dios dice esto está bien y esto está mal. No el diablo. Por causa de haber escuchado la voz del diablo es que estamos así ahorita. Pero parece a veces que es una constante. Porque la mujer, o sea, el problema que tiene la mujer es que es sentimentalista. Es su problema. Los hombres no actúan. ¿Por qué no le habló a Adán? Porque Adán no es sentimental. Y a pesar de eso, él pecó voluntariamente. Pero él no fue engañado. Eva fue engañada y Adán actuó en su voluntad. Él pecó voluntariamente. Por eso Dios se fue con él. Porque además él tenía que dar cuentas de lo que él le había dado por responsabilidad. Dile a la mujer que está de tu lado, no escuches a la serpiente. Entonces, cuando acabamos de venir a Cristo, es importante que primero se nos enseñen fundamentos de la fe cristiana. Los fundamentos no nos van a hacer que nos movamos. La resurrección de Jesucristo es otro fundamento de la fe cristiana. Cristo resucitó, está vivo. Él vive. Si Él resucitó, yo voy a resucitar. Si Él vive, yo vivo. Eso es inmovible. Hermanos, cuando nosotros no tenemos esos cimientos, viene cualquier religión, viene cualquier sistema de pensamiento y le creemos todas las cosas. El Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios, lo acabamos de leer. La salvación es por gracia, no es por obras. No estás aquí por bueno. Como no estás aquí por bueno, no fuiste llamado a ser bueno. Porque no hay ninguno bueno sino Dios. ¿No eso dijo Jesús? Entonces, ¿qué hace Dios en nosotros? Allá afuera no hay gente que hace cosas buenas, pero eso no se le toma por justicia. Porque esas obras están hechas en vanidad, en orgullo y en egoísmo.
Porque la gente comúnmente cuando te ayuda allá afuera está buscando algo a cambio de ti y después te pide que le pagues el favor. Pero Dios, que es bueno, su Hijo que es bueno y está en nosotros a través del Espíritu Santo, dice la Biblia que Él produce las buenas obras que han sido puestas de antemano. Y por eso nuestras obras buenas que hacemos no es porque nosotros seamos buenos, es porque el Hijo que está en nosotros las está produciendo. ¿Para qué? Para que agrademos al Padre y el día de mañana en la eternidad Él nos premie. Todo lo que tú haces bueno, hermano, es porque Él está en ti. No creas que es por ti mismo. No, es que yo soy tan bueno, pastor. Bueno, para nada. Hermano, cuando nosotros no entendemos eso, estamos queriendo actuar por obras y queremos que se nos remunere, queremos que se nos considere, queremos que se nos premie. Es que yo di, es que yo puse. Oye, pues después de lo que Cristo hizo por ti, digo yo, mínimo es lo que debes de hacer. O sea, no te jactes, no te sientas, soy el fufurufo, no. O sea, si hay una obra buena en ti, no es tuya, es de Él. Él la está produciendo, es el fruto del Espíritu, es una nueva vida en Cristo, es un nuevo nacimiento que está produciendo en ti las buenas obras, porque la fe sin obra está muerta, pero esas obras deben ser en Él, no en nosotros. Dile que está a tu lado, ya se te fundió el cerebro. ¿Qué pasa después, hermanos? Después somos capacitados para nosotros edificar nuestras vidas. ¿Cómo produce eso el pastor? Decirle a usted, lea su Biblia, estúdiela. ¿No dice Pablo, cada quien fíjese cómo sobreedifica? O sea, ya se puso el cimiento, que son las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles, de los profetas. Bueno, ese es el cimiento. Ahora, ¿qué sigue? Tú debes de construir tu vida. Y tu vida solamente se construye cuando tú lees la Biblia, cuando tú la estudias. Pero si ni la agarras en todo el día, te avientas 3 horas en el teléfono. Hay 2 ladrillos en tu vida espiritual, pues por eso andas como andas. Si se trata de construir una habitación donde mora el Espíritu Santo y en esa construcción de tu vida tienes 2 ladrillos, está el cimiento y hay 2 ladrillos, las varillas están solas. ¿Se han visto las construcciones que dicen están en obra negra? Bueno, así está tu vida, en obra negra. Tú debes de edificar tu vida, tú debes de estudiar las Escrituras, tienes que poner fundamentos, principios en tu vida, principios que son los pedestales que van a sostener la construcción de tu vida. Si tú no estudias principios, fundamentos, si tú no te instruyes, tu casa está en obra negra. Qué buen título para una prédica, ¿no? La vida de los hombres, obra negra o obra acabada. Hasta parece inspiración del Espíritu, hermano. Entonces, de acuerdo a esa fidelidad, a ese crecimiento y desarrollo que se empieza a ver a través de tu vida, se ve la fidelidad, tu compromiso, tu responsabilidad. Estos son demostrados y se te da la oportunidad de servir en un ministerio. Y empiezas a servir. ¿Para qué? Para fomentar tu crecimiento y desarrollo espiritual, para que empiecen a fluir tus dones. Ah, yo soy bueno para enseñar, me acabo de dar cuenta. Empiezan tus dones a salir, el pastor empieza a ver los dones. Ah, este se me hace que es evangelista. No, no, si se forma, este va a ser pastor. O sea, el pastor está viendo, hermanos, es el propósito de los pastores, es hacer fluir sus dones para que el propósito de Dios
se cumplen sus vidas. El único que puede renunciar al propósito de Dios en su vida, eres tú. Eres tú. ¿Cómo te forman en la escuela? A ver, te hacen llegar temprano, ¿sí o no? Hay maestros que si no llegas a las 7, cierran la puerta y no entras a clases. ¿Están formando qué? Disciplina. ¿Están formando qué? Puntualidad. ¿Están formando qué? Compromiso. Hermano, ¿por qué no llegó temprano? Porque no quise. ¿Y qué? Santa cachucha. O sea, déjalo allá atrás. Dice. Es increíble, hermanos. Entonces estamos renunciando a la formación de Dios. No se les puede decir nada porque ya quieren casa. No se puede decir mi amor. Yo siempre digo esto, hermanos, disculpen, pero pues es que es la verdad. Allá afuera te traían a mentadas y no decías nada. Aquí no te podemos decir, oye hermano, ¿por qué llegas tarde? ¿Qué te importa? Así soy, así viviré y así me moriré. O sea, allá, acuérdate, ¿cómo dice la canción? Se te olvida. ¿Verdad? Allá, ¿cómo te trataba el mundo? ¿Cómo te decían? ¿De qué te dirijas? Las roñas, las piojos, así te decían. Y no decías nada. Y aquí no te podemos decir nada porque aquí no hay amor. Te estamos formando porque estás chueco. Llegas tarde, no vienes. No se entiende que estamos en una capacitación, que allá adelante hay una prueba que te esté esperando. Y cuando presentas la prueba dices, híjole, es que yo ese día no vine a clases, no supe de qué se trató. Pues sí, eso es lo que pasa cuando el Señor te pone la prueba allá afuera. Y como no viniste el domingo donde se explicó, donde se dijo, como no viniste, cuando presentas el examen, ¿qué crees que pasa? Lo repruebas. Caes en pecado, caes en la tentación. ¿Por qué? Porque no viniste a clases. Porque no te comprometiste. Por ejemplo, un ejemplo, hermano, no lo hablo por nadie. Es un ejemplo. En el instituto tenemos en un manual 4 clases. Tú faltas 2. O sea, es el 50% lo que tienes. ¿Tú crees que con eso la vas a hacer? No. No estamos por un papel, hermanos, para decir, soy teólogo. No puede arreglar su vida, presidente teólogo. No puede arreglar dice teóloga. No puede arreglar su vida. Qué terrible es eso, hermanos. Ah, pero son teólogos, dice. Hijo, mejor que se caigan los ojos. Así decía mi abuelita, cállate los ojos. Posteriormente, de acuerdo a la capacitación que tienes, tu fidelidad, se dan cuenta desde que entramos tenemos que ser fieles en la iglesia. De acuerdo a tu fidelidad, tu compromiso y responsabilidad demostrados, se te da la oportunidad de ser como líder de un ministerio para fomentar más tu crecimiento y desarrollo y establecer el llamado particular que Dios tiene para tu vida. Los que son líderes yo ya los tengo en el ojo de la mira. Señor, ¿a quién vas a llamar al ministerio? Señor, ¿quién de estos nos va a echar la mano? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién irá? El domingo vino un pastor y me dice, pastor, ¿sí se acuerda de mí? Y digo, no me acuerdo. Sí, la verdad. Acuérdense que esto, ya cuando dijo 2 cosas, ah, sí, ya me acordé, ah, ya sé quién es usted. Sí, sí, fíjese que me voy a Estados Unidos. Mi esposa, mis hijas nacieron allá, son de allá, tenemos que ir a arreglar unas cosas. La verdad no sé si voy a regresar.
Yo tengo 2 congregaciones, una en Tultepec, otra en Tizayuca. Me gustaría que usted se hiciera cargo de ellas. Hermanos, fíjese, por un lado nos están atacando, diciendo y no sé qué tantas tonterías allá afuera, y por otro lado sigue diciendo Dios, yo estoy contigo. Entonces yo no me espanto de nada, hermano. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? O mejor dicho, ¿qué vas a hacer tú? Porque yo tengo que enviar a alguien. Si Dios nos quiere dar una responsabilidad, pues no podemos rehuir, tenemos que hacer algo. Hay almas que administrar, almas que seguir, almas que bendecir, ayudar. Digo, al final regresa el hermano, hermano, aquí están sus iglesias, o sea, no pasa nada. Nosotros tenemos visión de reino, no de iglesia. Entonces, pero ¿quién irá? Dice la Escritura, ¿no? ¿Quién irá? Entonces yo ya estoy visualizando, estamos orando, Señor, ¿quién? ¿Quién es el gallo Giro? Qué hermoso cuando un hombre de Dios declara que ha cumplido todo lo que Dios le encomendó. Y dice Pablo en el verso 25 de Hechos, capítulo 20, verso 25 y 26, al 27, perdón. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de toda la sangre de todos, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo estaba consciente, hermanos, que enfrentaría una gran oposición en Jerusalén, por lo que no les anticipó un regreso a Asia Menor, aunque pudo haberse regresado, porque más adelante vamos a ver que lo sueltan en su primer arresto, le dan su libertad, pero él no regresa. En este momento en que habla con los creyentes no podía ni siquiera conseguir la posibilidad, pues el Espíritu Santo le había dado testimonio que le esperaban prisiones y tribulaciones. ¿Prisiones de cuánto tiempo? Pues no sé. Entonces, como no sé, pues ¿para qué les prometo que regreso? Dice después Pablo, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Cuando un pastor, hermanos, ya le enseñó a alguien, o sea, ya el pastor está librado ya, O sea, hermanos, cuando un niño empieza a caminar, lógico, cuando el niño se cae, usted va, corre, lo levanta, le soba, lo cura, lo abraza, lo besa. Hijito, no te preocupes, sí, órale. Y para la otra, pues lo traemos un rato agarrando de la mano, ¿verdad? Y a ver, yo te agarro, y ahí va el niño. Así está mi sobrino, ¿verdad? El pitequín, está chiquitito y lo tenemos que estar agarrando porque se cae y luego ni las manos mete y se dan unos carazos tremendos en el piso. Entonces estamos al pendiente con él porque está chiquito. Pero hermanos, un labregón de 10 años en el Evangelio dice, ¿cómo se dice el Evangelio? 10 años, 10 años, y te siguen poniendo pañal, carnal, o sea, no inventes. O sea, en vano todas las predicaciones que has oído, pero dile, ¿a qué iglesia has ido? Ah, no, yo he ido acá, he ido allá, y se jactan de que han recorrido todo el mundo, ¿no? De las iglesias. No has aprendido nada. A un hermano que amo mucho le decía, hermano, yo no conocía a tu pastor, pero cuando ya empezaba mi ministerio, sabiendo yo que era un gran hombre de Dios y que su ministerio era un ministerio muy fructífero, de mucha bendición, yo empecé a escuchar sus predicaciones y empecé a aprender de él. Le digo, era un hombre de Dios. O sea, yo me formé ministerialmente escuchando las prédicas de tu pastor. Tú que estuviste en esa iglesia, que recibiste su cobertura, su hermano, y sigues como vas, o sea, no puede ser. Volvemos siempre a lo mismo, hermanos. No es la iglesia, no es el pastor, siempre es la gente. No es la escuela,
No es el problema es el alumno que se va de pinta, el problema es el alumno que no quiere aprender, el problema es el alumno que anda con malas influencias, con malas amistades. Júntate con lobos y a aullar te enseñas. ¿No han oído ese dicho? ¿Será difícil de entenderlo? Mi mami linda un día me fue a corregir a la escuela porque había faltado yo 20 días a la escuela. Fíjense, son 30, 20 días que falté, sábado y domingo, son 4 sábados, 4 domingos, son 8 días, 28, fui 2 días al mes. Y el día que fui fue cuando mi mamá me encontró ahí. Me puso una zarandeada. Me traumé porque hasta mi novia me dejó. Pues imagínense el bullying que recibió mi novia cuando me pegaron ahí enfrente de todos. Cuando mi jefa me jaló de los pelos, vente para acá, y me dio 2, 3 cachetadas. Imagínense, por flojo, por andar con malas amistades, por juntarme con lobos, pues me enseñé a aullar. No aprovechaba la escuela. Pero gracias a Dios encontré un buen maestro que me dijo, mira, esta es la última oportunidad que te doy, Segarra, porque eres tremendo. O sea, usted no me conocía, hermano, usted hasta ya me ve transformado, pero en aquel tiempo yo era bárbaro. Debes inglés 1, 2 y 3. Y tienes que presentar hasta el último extraordinario de esos 3. Si no pasas ese último examen, no terminas la secundaria, Segarra. Te vas de esta escuela. Imagínense, después de haber sido avergonzado delante de mis compañeros, haber sufrido el trauma de que la novia me dejó, ¿verdad? Y siempre como que la primera novia dices, sientes que se te acaba el mundo, ¿no? Ya cuando creces dices, hay otra. ¿Verdad? Pero cuando vas morrito y vas empezando, hermano, sientes que el mundo se te vino abajo. Pero cuando nada más vas a levantar la cabeza y decir, ah, caray, no, si hay más. Entonces dejé de juntarme, ¿dejé de qué? Dejé de juntarme con esos cuates. Y aunque me echaban bullying y todo, no les hacía yo caso. Y como yo tenía que presentar inglés, me junté con un cuate, pues que sabía, era bueno para eso, y sus papás le pagaban un estudio extraescolar de inglés. Entonces con él me junté para aprender. Tenía que presentar un examen. Hermanos, imagínense la vergüenza, presentaba el primer examen, se salían todos y yo me quedaba sentado. Vámonos, no, es que yo presento segundo. Ya llegaban los de segundo, presentaba el examen y me decían, vámonos, no, es que ahorita voy a presentar tercero. Me aventé más de 8 horas en la escuela presentando esos 3 condenados exámenes. Gracias a Dios, 7, gloria a Dios. Dije, bueno, no era cristiano, dije, bueno. Es que hubiera podido haber dicho otra palabra fea, hermano. Hubiera exaltado a la muñeca esa, ¿y para qué? Entonces, ese es el problema que tienen ustedes, jóvenes, que se juntan con la gente inadecuada. ¿Saben qué es lo peor? Que hasta los adultos a veces se juntan con gente que no se deben de juntar. Y por eso están como están. Qué terrible es eso, hermanos. Pablo estaba consciente de todas esas cosas, que él enfrentaría problemas. Nosotros debemos estar conscientes que esta vida es de aflicciones y de problemas. O sea, a nosotros nos ha dado el Señor la gracia de venir a la salvación, pero también la gracia de sufrir por Él. Nadie va a evitar eso. Vas a estar con tus amigos, te van a despreciar, te van a menospreciar, porque son una bola de ignorantes, esa es la verdad. Hasta te tienen miedo porque no tienen el varón moral de decirte, a ver, yo quiero saber tú, ¿por qué tú fuiste cristiano? A ver, explícame. Tengo estas dudas. No te dicen, ni te tocan el tema, porque saben que les vas a cortar su cabeza, sus manos y sus pies. Y al rato van a andar contigo con la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque la verdad los hace libres. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es por eso que no te dicen, tienen miedo, pero pues te andan criticando, te andan echando, habladas, andan
Pues sí, pero pues no, ellos no tienen a Cristo y es comprensible, hermano. Seguimos orando por ellos, pidiendo que Dios tenga misericordia, porque para que Dios los salve es que tenga misericordia de ellos. No depende de nosotros, ni de lo que le digamos, depende de ellos. Pero llega un momento en la vida en que yo ya le dije 1, 2, 3 a mi amigo y ya lo tengo que dejar. Si no quiere entender, ahí te ves. Porque ya le estás dando las perlas a los cerdos. Estás desgastando tu parque. No, ya le dijiste, ya. Yo llegó un momento en la vida de la familia de mi esposa que le dije a mi suegro, esta es la última vez que yo le hablo de Cristo. Yo delante de Dios declaro hoy que yo cumplí, así como dijo Pablo. Su sangre no me va a ser demandada delante de Dios. Yo ya le dije y se acabó. Y yo solamente seguí orando por él. Y uno de esos días mi suegro llegó y dijo, quiero recibir a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Venga, chepa acá. Y ya oramos por él y se acabó, porque la palabra de Dios es poderosa, es una semilla poderosa sembrada en el corazón, pero déjala fructificar, sepárate tantito, no le estés regando agua. ¿Se le echa agua a una planta? No, hay que echarle agua de vez en cuando, y esa planta va a crecer y va a fructificar. Pues cuando un amigo ya no quiere entender, pues ya suéltalo. Un familiar no quiere entender, suéltalo. Deja que Dios obre, no quieras cambiarlo tú, convertirlo tú no lo vas a hacer, es Dios. La salvación es un acto soberano de Dios. No son tus palabras lo que los cambian, es el Espíritu Santo el que los cambia. Por eso dice Pablo en el verso 26, por tanto yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, estoy limpio. Él, al haber cumplido con ellos, Pablo se deslinda de la responsabilidad, pues como dice el verso 27, porque no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. La palabra consejo de Dios significa que nuestra labor es comunicarles ese consejo, que significa que nosotros ya les hemos dicho lo que le debimos de haber dicho a la persona. Ya no hay nada más que decir, el Evangelio es esto, Cristo murió por tus pecados, Él fue sepultado, al tercer día resucitó, ese es el Evangelio. Entonces, yo ya lo hice, ya no tengo que hacer más, tengo que orar nada más por la persona. En conclusión, hermanos, tomé las palabras de un comentarista bíblico, dice, los ancianos sabían que Pablo no era hombre interesado en sí mismo ni en particular. Los que sirven al Señor en algún oficio en forma aceptable y provechosa para el prójimo deben hacerlo con humildad. Pablo era un predicador simple, uno que decía el mensaje para que se entendiera. Él era un predicador poderoso, predicaba el Evangelio con testimonio. A ellos sí lo recibían, pero como testimonio contra ellos sí lo rechazaban. Era un predicador de provecho, que tenía la mira de informar sus juicios y reformar sus corazones y vidas. Era un predicador que sufrido, muy esforzado en su obra. Era un predicador fiel, que no se reservaba los reproches cuando eran necesarios. O sea, él no andaba en medias tintas, hermano. Iba con la gente y le decía, ¿sabes qué? Estás mal en esto, por esto y por esto, punto. Si quieres cambiar, si no, bueno, ya es tu decisión. O sea, él no andaba, no es falta de amor, hermanos. O sea, lo que mucha gente no entiende es que los pastores no somos arrieros. No, yo no estudié para arriero, hermano. La Biblia es clara, dice que el pastor habla y sus ovejas lo siguen. Entonces, ¿yo cómo sé que usted es mi oveja? Porque yo le hablo y usted me sigue. O sea, usted recibe el consejo. Por eso yo sé que soy su pastor. Pero si usted hace lo que usted quiere, yo no soy su pastor. Búsquese uno, al que sí escuche, al que sí siga y al que sí se someta, ¿verdad? Porque eso es lo que nos manda el Señor. Lo leímos en la carta a los Hebreos el domingo, que dice que el Señor nos ha mandado a obedecer a los pastores
y a someternos a ellos. Si eso dice la Biblia, ¿por qué no lo hacemos? Pues hay algo en nuestro corazón que se llama rebeldía, que no permite que nos sometamos a una autoridad. Si eso pasa desde el Edén, hermanos. Para el Hijo de Dios basta con saber que su fuerza será igual que su día. No sabe ni quiere saber qué le traerá el día por delante. Las influencias poderosas del Espíritu Santo enlazan al cristiano verdadero con su deber. Aunque espere persecución y aflicción, el amor de Cristo le constriñe a seguir. Ninguna de estas cosas sacó Pablo de su tarea, no le privaron de su consuelo. La actividad de nuestra vida es proveer para una muerte gozosa. Creyendo que esta era la última vez que le verían, él apela a su integridad, les habla predicando todo el consejo de Dios, les había predicado todo el consejo de Dios. Al predicarles puramente el Evangelio, se los había predicado así, completo. Él hizo fielmente su obra, ya fuera que los hombres lo soportaran o lo rechazaran. Todos los siervos de Dios estamos conscientes que podemos cometer errores. Nunca es nuestra intención. Nosotros seguimos trabajando como Pablo en la obra, buscando la correcta edificación de la iglesia. Sabemos que no estamos por buenos y sabemos que su gracia siempre estará con nosotros. Por eso la Biblia, hermanos, dice en Romanos 8, 33 al 34. Con este verso finalizamos. Romanos 8, 33 al 34. Dice la Biblia, Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sabemos, hermanos, yo no sé usted, pero yo no creo que usted se levante en la mañana diciendo, Señor, ¿en qué te voy a fallar? No, creo que nadie de nosotros, hermanos, estamos en esa condición. Todos pretendemos hacer la voluntad de Dios, o al menos eso debe de ser. De repente, por alguna circunstancia o por alguna incomprensión a veces de las personas, porque a veces no se dan cuenta de que Dios les está gritando, pero a gritos desesperados, que se aparten de su pecado, de su maldad, pero no lo quieren hacer, quieren seguir así. Hermanos, pues yo ya ahí no puedo hacer nada. Si Jesús no lo hizo, Jesús, cuando la gente lo rechazó, Él dijo, vámonos a otro lado. O sea, ¿para qué meterse en situaciones? Si no quieren entender, si no quieren hacer la cosa, hermano, pues ¿yo ahí qué hago? Pero muchas veces nos enfrentamos con esas situaciones. Tengo 20 años predicando el Evangelio y sigo viendo todavía gente que no quiere someterse a una autoridad, que no quiere obedecer, que no quiere hacer las cosas correctas, que no quiere ser exhortado. Cuando la exhortación, hermanos, es para nuestro bien, es para que nosotros brinquemos al siguiente nivel. Sí, nos causa aflicción. ¿Usted cree que cuando mi pastor me venía a ver y me empezaba a decir las cosas, yo estaba muy contento? Pues no. Yo me sentía atacado, juzgado, como mucha gente se siente a veces. Pero cuando uno pasa la prueba, entonces el Señor nos pone la calificación bien. Porque Él sabe, hermanos, les acabo de decir que Dios probó a su pueblo Israel. ¿Usted cree que a usted no lo va a probar? Lo va a probar. Uno de los mandatos que le manda el apóstol Pablo antes de poner a un líder o a un pastor en una responsabilidad, dice que primero tiene que ser probado. Y si es fiel, adelante. Y si no, pues adiós, Nicanor, o sea, ni modo. O sea, ya no fue de mí, fue de ti. Yo hice mi labor.
A mí me hubiera gustado, pero bueno, pues tú no quieres, pues, o sea, ¿yo cómo te obligo? Yo no puedo. Yo tengo que respetar las decisiones de todos ustedes. Pero hermano, por piedad, si algún beneficio, alguna gracia, algo, hermano, ha recibido de este humilde siervo, si un día usted se va, avíseme. Mándeme un wax, pastor. Me cae gordo, ya me voy. Adelante, hermana, mañana empieza el ejercicio. O sea, no hay problema. Avise. Yo me tengo que deslindar de su sangre. Yo tengo que ir con Dios y decirle, mire Señor, esta persona ya se va a otra iglesia, yo no sé a dónde va ni con quién va. Yo te pido por ella, ten misericordia de sus vidas. Perdona sus pecados, sus ofensas, iniquidades, rebeldías, injusticias, malos pensamientos, malas actitudes, malas acciones. No se las tomes en cuenta porque yo así era, Señor, y a mí me perdonaste. Pero esa sangre, Señor, yo solamente te ruego que a mí ya no me la demandes. Allá donde vaya, demándasela a aquella persona. A mí ya no. ¿Será difícil eso, hermanos? Es tan fácil eso y no hay problema. Dios sabe. Las ovejas son de Dios, la iglesia es de Dios, nosotros estamos al servicio de Dios, nosotros no somos nadie. El apóstol Pablo, hermanos, está a punto de enfrentar, pues prácticamente ahorita empieza su cuarto viaje misionero. Bueno, más que misionero, es el viaje de la cautividad. Y pasan situaciones en su vida donde el único propósito es comunicar el evangelio donde quiera que va, hasta que le cortan su cabeza. Él sabía que su tiempo estaba cerca. El Espíritu Santo constantemente le decía a Pablo, ya llegó tu tiempo. Pablo, ¿qué crees? Ya llegó tu tiempo. Pablo, alístate, tu tiempo está terminando. Por eso dice, el Espíritu Santo me da testimonio que me siguen cárceles y tribulaciones. Ya era su tiempo de Pablo. Él no renunció al propósito de Dios en su vida. Jesús, el Padre lo llama en Getsemaní y dice, vas a ser crucificado. Y ahí estuvo de rodillas diciendo, Señor, si puedes, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, que se haga como tú. Nuestra vida debe estar preparada para esas instancias. ¿Sabe para qué? Para tener la capacidad de rendirnos a Dios y decirle, Señor, haz tu voluntad. Aquí estoy. Y si este es mi último día, pues aquí estoy. No importa. Yo ya me voy. Hay los demás que se preocupen. Con esa paz, con ese gozo, por eso decía el autor, todo el cristiano verdadero debe de preparar su corazón para recibir hasta el último momento de su vida con gozo el propósito de Dios.